Se escucha bien, muchas gracias. Entonces, recordemos pues que cuáles son los temas del taller, función y sus gráficas, o sea, cada tipo de función con su correspondiente dominio y también su gráfica. Y también transformaciones de funciones. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando yo corro una unidad hacia la derecha la función, o si la corro hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, si la comprimo, si la alargo. Ahorita vemos qué significa esos términos. Transformaciones de funciones. Listo. Entonces, inicialmente tienen que tener presente cuáles son los tipos de funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones más básicas? Primero sería la función constante. Básicamente sería f de x igual a k, donde k es cualquier número real. ¿Quién es el dominio de esta función? Todos los números reales. ¿Por qué? Seguimos la gráfica. El dominio de f es todos los reales. Si nosotros graficamos esto, básicamente lo que nosotros tendríamos es solo de tener en cuenta el primer cuadrante. Entonces, acá estaría, por ejemplo, mi k. Este sería mi eje x. Este sería mi eje y. Y la función sería de esta manera, una línea horizontal. Y si nosotros no analizamos aquí el dominio, recuerda que el dominio viene dado por las x, él toma todos los valores posibles hasta el infinito. Entonces puede tomar valores negativos, puede tomar el cero y puede tomar valores positivos. Por esa razón el dominio son todos los reales. Listo. Después, ¿qué función sigue? La función lineal. Este básicamente tiene la siguiente forma. Es una recta. Entonces es de la forma ax más b, donde A y B son números cualesquiera. Entonces ahí recordando ecuación de la recta, acá se empiezan pues como a mezclar algunos semitas. Recuerden que esta es la ecuación que pendiente intercepto, donde A es la pendiente, pendiente intercepto, y B es el intercepto con el eje Y. Eso. ¿Qué significa eso? Básicamente, si nosotros la graficamos, tendríamos acá nuestro sistema de referencia. Si A es positiva, aquí hay pasos. Si A es positiva, o sea, mayor que cero, entonces la recta va hacia arriba, es creciente. Mientras que si nosotros tuviéramos una recta con pendiente negativa, es decir, que A es menor que cero, ella va hacia abajo, es decreciente. Correcto. Y por otro lado, ¿dónde entra a jugar la B? Esta B que nosotros tenemos aquí. Recuerden que es el intercepto con el eje Y. Es decir, que este acá, este puntico de aquí sería B. Y este de acá sería B. Listo. Entonces, un ejemplo particular. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, Y igual a 5x más 1, por poner algo. Entonces nosotros tendríamos nuestro sistema de referencia, plano coordenado. Tenemos a nuestro eje X, nuestro eje Y. Entonces nosotros tendríamos que graficar aquí el punto 1 y la recta como tiene pendiente positiva, es decir, como 5 es mayor que cero, obviamente, ella tira y pasa por este punto 1. Esta sería una aproximación de Y, de la ecuación 5x más 1. Chicos, hasta el momento se escucha bien, correcto, o alguna dificultad. Lo escucho bien. Muchas gracias. Es porque yo en este momento estoy en la biblioteca.
Entonces, siempre hay mucha gente por ahí. Bueno, pilas. Y también notemos que cuál es el dominio de estas rectas. Estas rectas toman todos los valores de X, es decir, valores negativos, toma el cero y toma valores positivos. Es decir, que el dominio son todos los números reales. ¿Listo? Correcto. Ahora vámonos con la función cuadrática. Esta tiene la siguiente forma. Y igual a x al cuadrado más bx más c. Esto profundizan un poquito más en álgebra y trigonometría, porque allá hay un tema, segundo parcial, dedicado exclusivamente a eso. Ahí usted les enseña pues, cómo sacar el vértice. Vamos a ver. Igual acá se los voy a poner todas las características o propiedades de esta función. Otra vez. Si nosotros tenemos nuestro sistema coordenado, este sería mi origen, este sería mi eje X, este sería mi eje Y. Listo, entonces, hay muchas, antes de que grafiquemos, tengamos en cuenta pues que A, B y C son números reales. Listo. Y aquí es donde entran a jugar estos números reales, como así, dependiendo de cómo sean, la función va a tener estas características. Entonces, lo primero es tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que A, yo puse A acompañando aquí a la variable cuadrática. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que analizar. ¿Por qué? Porque si ella es positiva, entonces la parábola abre hacia arriba. Pero si A es negativa, o sea, el coeficiente de la variable cuadrática es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Listo? Por otro lado, hay dos puntos, un punto muy importante que sería el vértice y tiene dos coordenadas. Este puntico de acá. Este puntico, no tengo mucho regreso aquí este puntico, yo le hago un zoom. Cuando la parábola abre hacia abajo, notemos que es el punto más alto de la parábola. Este puntico de acá, este sería el vértice, es el punto más alto, mientras que cuando la parábola abre hacia arriba, el vértice es el punto más bajito. Entonces tengan en cuenta eso porque hay aplicaciones donde les pueden mencionar ese dato que les estoy diciendo. Sin embargo, a pesar de que abra hacia arriba o hacia abajo, el vértice siempre va a ser la misma expresión. Esta expresión de acá va a ser menos b sobre 2a. Y la coordenada en y va a ser evaluar el polinomio en ese valor de x. Entonces, ¿qué significa esto? En la coordenada, voy a escribir aquí abajo. Esta sería la coordenada x y esta sería la coordenada y. Entonces, pilas, estoy diciendo, el vértice en x siempre va a tener esta forma. Entonces, dependiendo del polinomio que yo tenga, hagámoslo con un valor numérico para que quede más claro. Por ejemplo, si yo tengo este binomio y igual a 5x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces, notemos que A en este caso vale 5, B vale menos 3 y C vale 1. Entonces, estos son los valores que yo tengo que reemplazar aquí. Me daría la coordenada en X. Y ese mismo valor lo reemplaza acá. Porque X, ya X está tomando ese valor que nosotros estamos diciendo. Y les va a dar la coordenada en Y. Si alguien de pronto está con alguna duda, con tranquilidad, yo creo que me pregunta. Eso. Entonces, básicamente cuando nosotros tengamos la parábola, acá va a estar el vértice. Y dependiendo entonces de la, abre hacia arriba o hacia abajo.
y eso se llama cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, todos estos detallitos es bueno que vayan formando bases sólidas porque en el parcial final de diferencial van a tener que aplicar todos esos conceptos. Van a graficar funciones, pero de una forma más detallada, porque van a aplicar el criterio de la primera derivada, la segunda derivada, pero también tienen que sacar el dominio de la función, es decir, eso es el primer parcial. Por lo tanto, tienen que tenerlo claro. Listo. Entonces, notemos lo siguiente, aquí también hay una propiedad muy importante. Esta parábola abre infinitamente. ¿Cómo así? Ella en realidad sería algo así. O sea, abre infinitamente hacia arriba o abre infinitamente hacia abajo. ¿Por qué digo ese término? Porque ella toma todos los valores de X. ¿Listo? Entonces el dominio serían todos los números reales. El dominio de F serían todos los números reales. De F, de las funciones cuadráticas. Listo. Ahora, vámonos para las funciones con raíces. Tomemos la función raíz. Básicamente son las que tienen la siguiente forma. La raíz enésima de X. Mm, y habrían dos casos, o mejor para que de pronto no se me vayan a enredar, primero hagámoslo con raíces que sean de índice par. ¿Cómo así? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, y así sucesivamente. La condición es que el índice radical, que n, sea par. Listo. Todos van a tener una misma condición. Siempre para este tipo de funciones, el dominio van a ser los números positivos, el cero y los números positivos. ¿Listo? ¿Por qué? Ya vamos a ver. El dominio de F van a ser los reales positivos más el número cero. Porque si ustedes se fijan, el cero no es positivo ni negativo. Entonces hay que incluirlo ahí. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ustedes recuerdan, la raíz cuadrada no puede ser negativa adentro. ¿Por qué? Porque nosotros en la raíz estamos buscando cuál es el número que al multiplicarlo por el mismo dos veces me dé 4. Ese número es el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 que me da 4. Entonces, no puede existir, eso sí, en realidad sí existe, pero en este contexto no lo pueden hacer. En álgebra y trigonometría sí van a ver algo que se llama números complejos, pero en este contexto no lo pueden, eso estaría mal. Listo. Entonces, por esa razón, el dominio de las funciones que tengan raíz de índice par son solo los positivos. Mientras que cuando nosotros tenemos una función con una raíz, pero ese n es impar, entonces ahí ya puede ser negativo. Es decir, una raíz cúbica, una raíz quinta. Entonces aquí estamos diciendo la función raíz, pero impar. Listo. En este caso el dominio son todos los números reales. Y ya vamos a ver por qué. Recuerden lo que les dije ahorita. Uno cuando analiza la raíz, sea la raíz cuadrada o la raíz cúbica de un número, nosotros estamos buscando cuál número tengo que multiplicar por el mismo tantas veces como me lo diga el índice radical. Entonces aquí tengo que multiplicar un mismo número 3 veces y me tiene que dar lo que está dentro de la raíz. En ese caso sería -1.
Si ustedes multiplican estos dos de acá, les va a quedar un uno positivo, pero al multiplicarlo con el otro que está a la derecha, se convierte en que en menos uno, es decir, lo que tengo adentro de la raíz. Por esa razón, cuando el exponente o cuando el índice radical de la raíz sea impar, ese sí puede tener valores negativos adentro. Listo. Entonces, cuidado con eso. Y ahora, ¿cómo se grafica? Entonces, mm, la función que es, por ejemplo, raíz de x se grafica de esta manera. Ella empieza en el origen y abre así como redondita. Esa sería la función raíz de x. Entonces, en el otro tema del taller que se llama transformaciones de funciones, una vez tengamos claro todas estas gráficas, nosotros vamos a poder graficar, por ejemplo, esta función de aquí. Por ejemplo, y igual a raíz de x menos 5 más 3 por inventar algo. ¿De qué manera? Entonces nosotros primero tendríamos que trasladar la x 5 unidades hacia la derecha y luego toda la función 3 unidades hacia arriba. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces a lo que voy es que nosotros tenemos que tener presente las gráficas fundamentales. Por ejemplo, el de la constante, el de la función lineal. Recuerden que también hay otra función. Pues la función lineal, en este caso, y igual a x, ahí también está b. Haciendo pues aquí un pequeño paréntesis, devolviéndonos, también está b. Sería cero. Por esa razón, esa función y igual a x es esta. Pasa por cero. Ese sería su intercepto. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre estas gráficas fundamentales o las originales. Por ejemplo, esta de la parábola, esta de la raíz, de manera que al hacerle operaciones, nosotros vamos a encontrar la que nos estén pidiendo. Ahorita cuando les muestre el parcial, van a entender de qué les estoy hablando. Listo. Incluso hay casos en los que le van a dar la gráfica y le piden una operación. Entonces, por eso hay que tener claro primero estos conceptos. Vámonos ahora mm, con más desprendido aquí. Bueno, por ejemplo, las de Euler, las trigonométricas, aunque ahí ya se sale un poquito, eso se los van a explicar un poquito más adelante. Vamos a irnos directamente a los ejercicios. Y si surge alguna duda, lo vamos aclarando. Aquí hago un paréntesis. Chicos, no sé si de pronto todos conocen el Drive. De acá voy a sacar los ejercicios. Y ya les queda como a ustedes tarea seguir estudiando pues cuenta propia con el material que hay aquí. Acá van a encontrar notas de teoría. Al final del taller les muestro eso en los últimos 5 minutitos. Van a encontrar videos, teoría, parciales. Algunos están resueltos, otros no. Y la idea es esa, que ustedes tengan algunos ejemplitos y después sigan rayando. Porque si ustedes buscan la solución de todos, no van a aprender. Tienen también que interpretar. Permítanme hacer algunos ejercicios para que... bueno, aquí están. Ya los tomé aquí. Para que vean que son parciales de la universidad, son picos pues que tranquilamente les pueden salir, pero ahí es donde enfocar pues como lo que estamos haciendo, o sea, estamos estudiando, la idea es esa, entender el concepto y no aprendernos los ejercicios de memoria, de manera que lo que nos salga lo vamos a poder solucionar. Entonces aquí yo ya entré en la carpeta de parciales presenciales de cálculo diferencial. Al final del taller les explico de dónde saca esto. Entonces ingresemos en uno de estos parciales a ver qué nos sale. Aló, me perdí. Me repite, por favor, no escuché. Voy a, voy a mandarlos. Si aquí no me carga, esta última no me carga, los mando al chat del Zoom del celular para que los vean. Si me han estado escuchando bien, o se ha escuchado entrecortado.
Eso Se se escucha cargó. bien. Muchas gracias. Listo, entonces este puede ser un parcial aleatorio, pero también hay muchos otros para que resuelvan. Bueno, este lo podremos resolver porque es más sencillito, este último punto. ¿Por qué digo eso? Me interesa mostrarles como primero un ejercicio nivel uno y después un ejercicio nivel 2. ¿Cómo sería eso? Este puede ser un ejercicio de buen nivel, tranquilamente tipo parcial, pero estos que están por aquí más adelante son un poquito más interesantes, porque ya no nos dicen una función en específico, sino que nos dan la gráfica. O sea, no nos dicen qué funciona, sino que nos dan la gráfica y nos dice, realiza tal operación. Entonces, primero resolvamos el que me había aparecido. Este es el otro tipo de ejercicios que yo les digo. Fíjense que acá nos dicen es f de g, f de x, perdón, es esta, y g de x es esta, pero no sabemos qué funciones son. O sea, no sabemos si esto es una raíz, si esto es un polinomio, pero sin embargo nosotros podemos ciertas opciones. Entonces, también eso sería bueno que se los mencionara. Enseguida lo hablamos. Entonces, recuerden las operaciones entre funciones. ¿Qué significa eso? Cuando yo sumo una función f más una función g, o cuando yo las resto. En este caso, en estos dos casos, el dominio, la función resultante, es decir, yo voy a llamar esto, por ejemplo, r de x, por ponerle algún nombre. Entonces, ¿qué es el dominio de r de x? El dominio de r de x sería el dominio de f interceptado con el dominio de g. Este mismo dominio, perdón, sí, el dominio de f. Este mismo dominio se va a repetir en todas las operaciones, es decir, en suma, en resta, en división, en multiplicación. Sin embargo, en división hay una pequeña condición. Vamos a escribirlas todas. Con esta pequeña explicación vamos a poder resolver esos ejercicios que les mostré hace un momento. Entonces, cuando yo multiplique dos funciones, si yo multiplico f de x por x, yo la voy a llamar, por ejemplo, x. El dominio de h de x sigue siendo el mismo. El dominio de f interceptado, el dominio de g es el mismo. Ahora escribamos la última, la división de fracción de funciones. Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo f de x? Yo tengo f de x dividida g de x. Entonces, el dominio de esta operación, no le voy a poner nombre, ya saben que puede ser cualquier función, pues le pueden poner un nombre en el que sea. Pero básicamente, cuando ustedes hagan esta operación, ¿quién va a ser el dominio? El dominio de una división de funciones es exactamente igual. La intersección de los dominios siempre y cuando el denominador no sea cero. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Sería el dominio de f intersectado, el dominio de g, siempre y cuando eh, total que g sea diferente de cero o g de x. Recuerden pues que para nosotros g es lo mismo que g de x. Es una función en términos de x. ¿O qué depende de x? Listo. Entonces, eso porque es muy importante.
Resolvamos este parcial de acá. Resolvamos el primer punto. Vamos a hacer lo contrario que les dije ahora. Vamos a empezar con uno más difícil, entre comillas, en realidad lo mismo. Y resolvamos. También hay cositas que no les he explicado, pero entonces a medida que lo resolvamos, pues que vayamos haciendo ejercicio, hacemos un pequeño paréntesis y se los explico. Entonces, peguemos aquí ese. Entonces, ¿qué nos dice? Determine el dominio, por eso es que quiero resolverlo. Este punto, específicamente el punto A, es lo que les acabo de explicar. Este numeral A. Entonces me están diciendo, ¿cuál es el dominio de f sobre g de x? Entonces nosotros tenemos que buscar quién es el dominio de f. El dominio de f, quién es. Entonces ahí entra a jugar lo que yo les decía ahorita. ¿Qué valores de x toma f? Y nosotros estamos analizando a f. La voy a pintar de verde. F sería esa que pinté ahí. Y fíjense que toma valores desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 6. Y los está tomando porque, o sea, incluye al 0 y al 6. ¿Saben yo por qué es eso? Si no me los estuviera incluyendo, sería un puntico abierto. Cuando tiene un puntico abierto, significa que no toma valor. Pero como no hay nada, significa que sí lo está tomando. De esa manera, entonces, el dominio de R sería desde 1, perdón, desde 0 hasta 6. Entonces, y como los incluye, tiene que ponerlo entre corchetes. Entonces, sería desde 1 cerrado hasta 6 cerrado también. Listo. Ahora, ¿quién es el dominio de R? Entonces, nos fijamos en la gráfica, pues es la misma historia. Y las Profe, para el dominio, profe, ¿desde uno o desde cero? escucha entrecortado. Desde 0, desde 0. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si ustedes se fijan para la otra gráfica, entonces, ¿cuál sería el dominio? Vamos a corregir ese 1. Recuerden, para el dominio, ustedes se fijan, muchas gracias, compa. Para el dominio, ustedes se van a fijar en la X. ¿Listo? Y cuando les salen de rango, aunque yo todavía no lo hemos mencionado, se van a fijar es en la Y. ¿Listo? Pues, ¿por qué les digo eso? Porque miren que esta empieza más arriba. Pues empieza es que por aquí en 2. Sin embargo, el dominio es desde 0 hasta 6. El mismo dominio. Entonces aquí viene una cascada muy grande. Entonces, el dominio de f sobre g es este. Si nosotros hacemos la intersección, perdón, acá tendríamos el 0, acá tendríamos el 6. Este sería el dominio de f. Va un círculo cerrado porque los incluye. Este sería f. Y dibujamos el dominio de g, sería este mismo ejemplo. Y también va cerrado porque no lo incluye. Entonces nosotros miramos dónde se intersectan ellos, dónde se están intersectando. ¿Dónde están ellos dos? Puntitos. Que serían 6. Entonces el dominio es ese. Error. Porque nos tenemos que devolver a la propiedad que yo les estaba de teoría. Va a ser la intersección siempre y cuando g sea diferente de 0. Entonces, ¿cómo así? Si nosotros nos vamos a la gráfica, miren que g ¿dónde vale 0? En este punto de acá no, en 2. O sea, ahí se está haciendo 0. Fíjense que ahí la y ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? Entonces, tenemos que partir el dominio. Hacer desde 0 hasta 2 abierto, porque no me lo puede incluir, unido desde este mismo 2
abierto hasta el 6 cerrado. Y ese sería el dominio de f sobre g. También sería interesante que ustedes intentaran sacar el dominio de g dividido entre f. Entonces ahí tienen que mirar cuando la f es 0 y cuando la f es 0 es aquí. O sea que no puede incluirme el 0. De esa manera, el dominio, ¿quién sería? De 0 abierto hasta 6 cerrado. Entonces fíjense que son pequeñas cascaritas que les pueden caer. Entonces terminemos el enunciado. ¿Quién sería el dominio de f sobre g de x? Entonces sería desde 0 cerrado hasta 2 abierto unido, de 2 abierto a 6 cerrado. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, con tranquilidad, activa el micrófono. No les dé pena. Listo. Ahora nos están pidiendo ya una función compuesta. Esto todavía no lo hemos estudiado. Entonces, vamos a definirlo. Listo. Entonces, esta es otra operación entre funciones. Aquí yo les dije 4. Suma, resta, multiplicación y división. Falta una. Se llama composición de funciones. Composición de funciones. Entonces, ¿cómo es la composición? Uy, sí, sí, composición. Hola chicos, ¿ahí me escuchan bien? Sí, se escucha mejor. Muchas gracias. Entonces, pero lo que estamos hablando ahorita todos se había escuchado, ¿o no? Muchas gracias. Listo, entonces, en la composición de funciones, lo que vamos a hacer es reemplazar la x. ¿Cómo así? Recuerden que nosotros tenemos a f de x. Sería reemplazar esta x por toda la función g. Ahorita cuando hagamos un ejemplo, puede quedar más claro. Lo mismo va a pasar cuando nosotros sacamos g compuesta f. Entonces, g compuesta f va a ser tomar la g y reemplazar todas sus x por la función f. Listo. Entonces hagamos un ejemplo aquí sencillito. Supongamos que yo tengo g igual a x más 7 y f, recuerden pues que esto obviamente es f de x, ¿sí o no? Y lo mismo g de x. Esto sería, por ejemplo, la raíz de 5 menos x. Entonces, pilas, yo quiero hacer las dos operaciones. F compuesta de f de x y f compuesta g. Listo. Entonces, primero esta sería coger la g y cambiar sus x por la función f. Es decir, ponemos a la función g. ¿Quién sería la función g? X más 7. Entonces acá sería x más 7. Pero ¿qué pasa? En vez de poner esta x, voy a poner a f. ¿Quién es mi f? Todo esto. Entonces acá sería raíz de 5 menos x más 7. Y esta sería la función de g compuesta f. Ahora hagamos f compuesta g. Si de pronto tienen dudas, esto se las puedo aclarar un poquito. Fíjense que nosotros vamos a tomar a la f y vamos a cambiar todas sus x por la g. ¿Listo? Entonces, listo. Tomemos a f. ¿Quién es nuestra f? La raíz de 5 menos x. O sea, aquí sería la raíz de 5 menos x. Pero ¿qué pasa? Yo voy a cambiar esta x por mi función g. O sea que sería menos, abro aquí paréntesis porque ese menos me afecta a todo lo que sea de la y sería
x más 7, porque esa es la función g. O sea, esto sería menos x más 7. Y si simplificamos nos quedaría 5 menos 7, es decir, menos x menos 2. Y esa sería f compuesta g. Ahora, hagámoslo con el ejemplo, o mejor dicho, con el ejercicio del parcial. Fíjense que ¿qué nos están pidiendo? F compuesta g de 0. O sea, nuestra x va a valer 0. Entonces, ¿cómo se resuelve la misma historia? Esto sería, se había dejado de compartir hace momentico, ¿cierto? Hace nada, Sí, chicos, hace nadita. Un ¿cierto? Hace momentico. nada. Ujú. Listo, muchas gracias. Y entonces, en este caso, ¿nosotros qué haríamos? F de g de 0. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, nosotros primero tenemos que ir desde lo más adentro hacia lo que está más afuera. Es decir, primero tenemos que mirar quién es G de 0. G de 0, eso es lo primero que tenemos que buscar. Escribamos esta operación un poquito más abajo. Porque a mí primero me interesa encontrar quién es G de 0. Entonces, G de 0, me voy a ir a la gráfica y busco qué pasa con G cuando la X vale 0. Entonces, recordemos que G es esta línea que voy a pintar de verde. Entonces, cuando la X vale 0, ¿qué valor toma la Y? Toma el valor de 2. ¿Qué significa eso? Que G de 0 es igual a 2. ¿Listo? Es decir, que aquí nosotros estamos diciendo qué pasa cuando F la reemplazamos en G de 0, o sea, qué pasa cuando F tiene el valor de X igual a 2. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y de esa manera nos devolvemos a la gráfica. Entonces, ¿qué pasa con F de 2? F de 2. Entonces es irnos aquí y ahora tenemos que analizar la otra función. Pues ahora tenemos que analizar la que voy a pintar de amarillo, esta de aquí. Entonces, cuando vale 2, ¿qué número toma? Toma un valor aproximado, más o menos 2,5, pues porque no sabemos cuánto vale. Yo le pondría ahí 2,5. Es decir, que esta operación da 2,5. Entonces, básicamente decir desde lo más adentro hacia afuera y analizar muy bien lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque miren que acá ya cambia. Nos piden el disque. Alguien está diciendo algo. Si de pronto sí, escriban en el chat, por favor, sino que los escucho muy pacientes. Listo, entonces fíjense que ya en la segunda nos están diciendo otra cosa. Nos están diciendo es G compuesta G de 3. Entonces ahí cómo se resuelve eso. Lo mismo sería G de 3. Entonces vamos desde lo más adentro. Primero miramos quién es G de 3. Entonces nos vamos para la gráfica. Vamos a analizar a G. Entonces la que me interesa en este caso es la que voy a poner de verde. Esta que está punteada. Entonces, ¿qué pasa cuando la X toma el valor de 3?
fíjense que y toma el valor de 2. Es decir que g de 3 vale 2. Listo. Entonces lo tenemos que reemplazar aquí. Es lo que nos están pidiendo. Entonces acá sería igual a g de 2, porque ese 2 equivale a toda esta expresión de acá. Y finalmente, entonces nos tenemos que ir a la gráfica a mirar quién es g de 2. Entonces si nos vamos a la gráfica, ¿qué pasa cuando g toma el valor de 2? Sería este de acá, este 0. O sea, cuando x toma el valor de 2, g toma el valor de 0 en y. Y de esta manera, la operación nos marca 0. Entonces, en conclusión, este sería 0 y este de acá sería 2.5. Ahora nos falta lo último, que es de algo de lo que no hemos hablado. Este sería 2.5. Nos dicen que grafique y nos dan unas operaciones. Entonces aquí llegamos al segundo tema del taller, que serían las transformaciones de funciones. Acabamos de hablar es de las operaciones. Ahora vamos a hablar de transformaciones. Entonces hablemos de transformaciones de funciones. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Cuando nosotros tengamos una función f, se le pueden realizar ciertas operaciones. Entonces, primero hablemos de qué pasa cuando yo tengo una función a la que le digo f de x y le sumo una constante a toda la función. Entonces, hay dos casos, si la k es positiva o si la k es negativa. ¿Por qué? Si k es positiva, la función va a tirar hacia arriba k unidades, pero si k no es positiva, ella va a tirar es hacia abajo k unidades. ¿Cómo así? Hagámoslo con un ejemplo. Si yo tengo y igual a x al cuadrado, ¿cuál sería la gráfica de esta? Tendría esta forma. Sería una parábola así. Pues, en realidad toca el origen, correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero encontrar a esta función que voy a poner roja? Y igual a x al cuadrado más 1. Si ustedes se fijan bien, fíjense que yo le estoy sumando, valga la redundancia, a toda la función un 1. Listo, es a toda la función. Sería muy diferente si yo hiciera esta operación de acá. Y igual a x más 1 al cuadrado. Ahí sí ya es algo muy diferente. Así que vemos qué es lo que cambia. Cuando nosotros queramos encontrar esta primerita, esta y sub 1, esta que estoy encerrando aquí de verde, entonces nosotros tenemos que sumarle una unidad a toda la función. De esa manera se corre hacia arriba. O sea que ya no empezaría en 0, ella que está empezando en 0, sino que ya empezaría en 1 y se abre en este punto. Y esa sería la función y x al cuadrado más 1. Listo. ¿Qué pasa si yo hubiera encontrado y igual a x al cuadrado menos 4? Entonces aquí tendríamos que hacer el plano, contar 4 unidades hacia abajo
Y en este punto es donde ella va a tener el vértice y abre hacia arriba. Esta sería la función y igual a x al cuadrado menos 4. Listo. Eso se llama un desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo le sumo a la x? O sea, si ahora yo hago lo siguiente. Si yo tengo una función f de x y yo la transformo sumándole una unidad a la x. Pues miren que ya es muy diferente. Ahí, ¿qué pasa? Se llama una traslación. Las de arriba eran traslaciones verticales, por lo que le interesa. Y estas de acá serían traslaciones horizontales. Entonces, también tiene dos diferencias. Si K es positivo o si K es negativo. Entonces, voy a aquí una cosa rápido. Entonces aquí va a pasar como lo contrario. ¿Cómo así? Si K es positiva, uno que pensaría que tira como para la derecha, no, pero pasa lo contrario. Ella va a tirar hacia la izquierda. Y si K es negativa, ella tira para la derecha. ¿Eso cómo se puede visualizar? Entonces, hagamos el ejemplo de ahorita. Yo tengo la original, y igual a x al cuadrado. Listo. Entonces, esta función tiene esta forma. Pasa por el origen, y igual a x al cuadrado. Si yo quiero graficar, por ejemplo, esto. Por ejemplo, la función y igual a x más 1 al cuadrado. Entonces, lo que acabamos de ver, en este caso k vale 1, obviamente es mayor que 0, por lo tanto, tira para la izquierda. Entonces, ahora yo voy a buscar aquí el menos 1 y ella va a abrir hacia arriba en ese punto. Ese sería el vértice. Entonces, miren la gran diferencia. Aquí se está corriendo eso hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si yo le hubiera restado un 1? O sea, si yo hubiera puesto y igual a x menos 1 al cuadrado. Entonces, como en este caso, este valor es menor que 0, ella va a tirar es hacia la derecha. Y la gráfica quedaría así. Busco aquí el 1 y en este punto es donde va a abrir la parábola. Y ese sería el vértice. Listo. Ahora falta dos muy importantes. Se llama reflexión. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo que tengo una función f de x y yo la multiplico por menos 1? O sea, y igual a menos f de x. Ella lo que va a hacer es reflejarse. Entonces, por ejemplo, hagámosla con la que hemos estado trabajando, y igual a x al cuadrado. Entonces, fíjense que ella abre así. ¿Qué pasa si yo hago la función y igual a menos x al cuadrado? Entonces ella va a estar en el mismo punto, pero se va a reflejar. O sea que ella abre es así. Y eso sería la función. O sea que lo refleja en torno al eje X. Y hay otra que sería la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo y igual a f de x y yo la cambio por y igual a f de menos x si yo pongo el menos adentro? Entonces lo que va a hacer es reflejar, pero los valores de x. Por lo tanto, hagámoslo con el de la raíz. Si por ejemplo yo tengo y igual a raíz de x, recordemos que cuál sería la gráfica. Sería esta de acá. Esta sería y igual a raíz de x.
Entonces, si yo digo y igual a raíz de menos x, entonces, ¿cómo sería? Ahora ella va a abrir hacia la izquierda. Entonces, miren la diferencia. En cambio, si yo dijera y igual a menos raíz de x, sigue siendo como la primera, solo que se refleja, pero en el eje y. Es decir, sería algo así. Ella va a abrir hacia acá. Entonces, miren esa diferencia entre esos dos. Pilas con ese detallito. Es una cosa reflejarlo respecto al eje Y y otra cosa reflejarlo respecto al eje X. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Entonces, vámonos al ejercicio del parcial. Nos están diciendo, ve, grafíqueme, grafíqueme y igual a f de x más 1 menos 2. Y después grafíqueme y igual a menos g de menos x. Listo, entonces cada una es independiente, o sea, son separadas. Una no tiene que ver nada, o sea, una no tiene nada que ver con la otra, perdón. Entonces, primero tenemos que hacer una gráfica con F y luego hacer otra gráfica con G. Y hay que ir haciendo de a una operación, de a poquito. No es que directamente vamos a hacer todas en un paso, no. Vamos a hacer desde lo más adentro hasta lo que está más afuera. Listo, y lo mismo en el otro ejercicio. Desde lo que está más adentro hasta lo que está más afuera. Entonces, primero hacemos nuestra gráfica, nuestro plano coordenado. Fíjense que sería algo más o menos, también yo tomo el dibujo más bien. Listo, chicos. Entonces nosotros aquí lo que vamos a tener en cuenta es solo a esta, ¿correcto? De esta manera entonces nos están pidiendo, grafíqueme por favor a mm, f de x más 1 menos 2. Entonces acuérdense, desde lo que está más adentro, pues primero tenemos que sumarle una unidad a la función. ¿Qué significa eso, muchachos? Que ella va a correr hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿sí o no? Una unidad hacia la izquierda. O sea que ahora la gráfica, ¿cómo va a quedar? Va a quedar algo más o menos así. Este punto que estaba aquí en cero, se corre una unidad hacia la izquierda. O sea que empezaría acá. Ahora, este puntico que estaba en uno se corre una unidad hacia la izquierda. ¿Dónde quedaría? Acá. Y así sucesivamente. De esa manera, ¿cómo queda la recta? Queda algo más o menos, queda algo más o menos así. La que voy a pintar de morado. Este 4 ¿para dónde se va a correr? Se va a correr, acá caían 3, se va a caer hasta este 2. Entonces voy a dibujar la gráfica, enseguida la hago bien detalladita. Solo que en el parcial, pues hago estos comentarios, porque en el parcial obviamente uno lo que necesita es tiempo. Entonces estar graficando todo eso sí es un poquito difícil. Entonces ustedes, si se fijan, ella haría como esta forma. Sería hasta aquí. Y si este caía en 6, entonces ¿dónde va a terminar ahora? En 5, ¿sí o no? Entonces sería hasta acá. Básicamente, esa sería como la gráfica que quedaría. Entonces, hagámoslo aquí abajito. Los puntos más importantes son como los extremos, por ejemplo.
este -1 de acá, este 5 y este 2. Entonces aquí ya sube hasta, sube hasta 4. Y pasa aquí en el punto 1. Correcto, entonces la gráfica sería esta de acá. Este puntico. Ah, bueno, pilas. Vean que por ahí cometí un error. ¿Por qué? Vean que ella cruzas aquí en 1. Listo, o sea que ella no baja del todo. Ella baja es hasta más o menos como hasta acá. Entonces, al hacer la primera operación, ese sería el resultado de la gráfica. Entonces, lo muestro bien aquí. Aquí está. Entonces, esa sería la primera operación. Ahora, hagamos la segunda. Me están diciendo que le reste 2 unidades a toda la función. O sea que todo se va a correr 2 unidades para abajo. Es decir que este que estaba en 4, que caía acá en 4, va a bajar ¿hasta dónde? Hasta 2, porque le tengo que restar 2. Por otro lado, este punto que está aquí en 0, este que está en la coordenada 0 de Y, ¿hasta dónde baja? Hasta -2. Este de aquí que está en 1, ¿hasta dónde baja? Hasta -1. En otras palabras, la gráfica quedaría algo más o menos así. Vamos a graficar. Pilas, esta primerita, ¿cuál era? Recuerden, es la gráfica de yo hacer B igual a f de x más 1, porque la corrí una unidad hacia la izquierda. Y ahora, digamos, la última que me están pidiendo, que sería y igual a f de x más 1 menos 2. Entonces, acuérdense que todo va a correrse 2 unidades hacia abajo. Inicialmente hacemos nuestro sistema. Acá estaría 1 menos, -1 menos 2. Entonces sería -1. Correcto. Entonces acuérdense, este que está en 0, pues en la coordenada 0 de Y va a bajar ¿hasta dónde? Hasta -1, hasta -2. Entonces el primer punto caería acá. Sería el -1 también. Listo. Recuerden que si algo no les queda claro, de una me preguntan. Ahora, este punto de acá que cae en 1, le restamos 2 unidades hacia abajo. Entonces, ¿dónde estaría cayendo? En -1, ¿sí o no? O sea, estaría cayendo acá. Por otro lado, eh, le restamos 2, entonces baja hasta 2. Y fíjense que ¿dónde pasa esto? En x igual a 2. Entonces, acá tenemos que poner la coordenada 2 también. Y finalmente, eso pasaría acá. Y finalmente, este de aquí que está en 1, baja hasta -1 porque le restamos 2. Pero acuérdense que nosotros ya lo habíamos corrido 1 unidad hacia la derecha. Entonces sería aquí en 5 y baja hasta -1. Entonces sería algo más o menos así. Permítame la corrijo un poquito porque yo la dibujo y así le pinto los puntos.
algo más o menos así. Listo, entonces, ¿cómo la corregimos? Lo alargamos aquí un poquito. Este sería la coordenada 5 y baja hasta dónde? Hasta -1. Listo. Y por otro lado, este puntico 2, acuérdense que donde me cortaban el eje X en 2. Es decir, que esta sería la gráfica. ¿De quién? De y igual a de esta que tenemos aquí arriba. Entonces, partimos desde esta y vean a lo que llegamos. Obviamente la idea es que hagan las separaciones iguales, o sea, el espacio que hay entre este 0 y este 1, la idea es que sea la misma distancia que de 1 a 2, o sea, hacerlo a escala. Ahí la gráfica sí les va a quedar bonita. Acá como yo hice las líneas están separadas, por eso es que se ve así como rarito. Lo más importante es saber dónde está cayendo. Listo. Vamos a resolver el último ejercicio. Aquí ya habíamos resuelto todos los ejercicios del parcial. Quedaría pues faltando uno que se los voy a dejar como tarea para que lo intenten. O bueno, es relativamente cortico. Sería primero invertir toda la función en X, es decir, estamos haciéndosela a G. Entonces ustedes tendrían que coger esta que está punteadita y primero recuerden que nos están pidiendo G de menos X. Entonces, ¿dónde me lo refleja? En el eje Y. O sea, quedaría algo por acá así. Baja, luego sube aquí, sube, y se refleja. Y después, ahí sí le hacen el menos, el de afuera. ¿Y cómo se reflejaría eso? Abajo, o sea, quedaría igualito, pero aquí abajo. Entonces, baja acá, sigue derechito, baja, algo así más o menos. Entonces, es hacer ese procedimiento. Ahí se los dejo como tareita. Resolvamos entonces este por aquí, porque terminamos por el día de hoy. Obviamente, muchachos, no lo mencioné, pero ustedes ya también están en capacidad de hacer, por ejemplo, estos de verdadero y falso. Entonces, miren, por ejemplo, que nos dicen, sea f la raíz de 2 menos x y g. Entonces nos dicen el dominio de f más g, será este. Entonces ustedes tienen que buscar quién es el dominio de f, quién es el dominio de g, y al hacer la suma se interceptan esos dominios, ¿sí o no? Y la intersección les va a ser el resultado. Listo, chicos. Pues vamos a hacer el otro ejercicio. Sería este de acá. Chicos, algo muy importante, les voy a pasar el link de la asistencia para que por favor la llenen. Se los voy a mandar por el chat de WhatsApp. Perdón, por el chat de Zoom.
Listo, chicos, ya se los envié al chat del Zoom para que llenen por favor la asistencia con el correo universitario. Listo, entonces resolvamos este último con mucho gusto. Pero resolvamos este último ejercicio. Fijémonos que primero me dicen graficar f de x. Entonces es una función a tramos. Entonces me dicen primero, la función tiene una forma, la función tiene una forma cuando x es menor a cero. Y después va a tener otra forma Chicos, ¿me escuchan bien ahí? Me sacó un momentico. Sí, Sí, muchas gracias. Correcto, entonces devolvámonos. Estamos diciendo que tiene dos formas, entonces vamos a hacer nuestros ejes de referencia. Es decir, que ella va a tener, ¿dónde está el cero para las X? El origen está aquí, ¿cierto? Es decir, que ella va a tener una forma por acá y desde esta parte va a tener otra forma diferente. Entonces vamos a hacer eso. Ese sería entonces mi eje X y este sería mi eje Y. Entonces, ¿qué me dice? Tiene la forma de una parábola antes de que sea x igual a cero. Y pilas, fíjense que me lo incluye. Una cosa es tener este o este. Fíjense que cuando tiene la rayita abajo, incluye, incluye. Pero cuando tenga solo el piquito, o sea, no tiene la raya abajo, no incluye. ¿Listo? Entonces aquí no me está incluyendo al cero. Arriba sí me lo está incluyendo. De esa manera, entonces, ¿qué pasa cuando vale cero? Entonces yo tendría que reemplazar la función f de cero. ¿Quién sería? Esta x obviamente está incluida en dónde? En el primer intervalo, ¿cierto? O sea que toma esta forma, cero al cuadrado, es decir, cero. Listo, venga, yo les aclaro esto que es muy importante antes de que la grafiquemos, para que no se me vayan a enredar. Entonces, pilas. Tienen que identificar muy bien los intervalos, porque van a haber otros temas donde van a haber cositas parecidas a este ejercicio. Fíjense, si yo tomo, por ejemplo, el valor de f de -1, f de 0, f de 1 y f de 2, cada uno va a tener una condición diferente. Porque mire que el -1 y el 0, ¿en qué tramo están incluidos? En este primer tramo, ¿cierto? En cambio, el uno y el 2 están incluidos en donde, en este tramo de acá. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, cuando yo diga, f de 1 sería tomar esta primera forma. Entonces sería -1 al cuadrado, o sea, 1. Y cuando yo diga f de 0, lo mismo, tomar esa primera forma, 0 al cuadrado igual a 0. En cambio, cuando yo tome este 1, f de 1, ahí yo ya estoy tomando es que valores mayores a 0, o sea que caen en este segundo intervalo y toma esta segunda forma. Entonces sería 1 más 3, o sea 4. Y cuando yo haga f de 2, la misma historia, estás en el segundo intervalo y por lo tanto eso sería 2 más 3 igual a 5. O sea que acá se están reemplazando los valores de x y acá se están reemplazando los valores de x, pero tienen formas diferentes dependiendo del dominio. ¿Listo? Esa es la característica de las funciones a tramos. Por lo tanto, entonces a la hora de graficarlas, si yo digo f de 0,
f de 0 ya sabemos que nos da 0. Entonces acá toma este puntico, me toma este puntico, ¿y cómo abre la parábola? Abre así, ¿sí o no? Pero a mí solo me interesan los que son menores a 0. O sea que solo me interesa este pedazo de acá. Listo. Esta sería y igual a x al cuadrado. Con el puntico cerrado porque me incluye el 0. Ahora hagamos la otra parte. Entonces, fíjense que ahí no me incluye el 0. Aún así, yo necesito mirar dónde está cayendo. Entonces, yo voy a decir, ¿qué pasa cuando en esa expresión reemplazo el 0? Fíjense que él dice que f de x igual a x más 3. Entonces, cuando yo reemplazo la x por 0, me quedaría que un 3, ¿cierto? Cuando 0, entonces la función toma el valor de 3. Por lo tanto, yo me tengo que ir a mi gráfica, subir hasta donde está el 3, más o menos aquí, y voy a poner un puntico abierto. ¿Por qué? Porque no me lo incluye. Y como es x más 3, es lo primero con lo que empezamos el taller. X más 3. Ese sería el intercepto B y la pendiente es positiva, o sea que ya tira para arriba, ¿sí o no? Este mouse tira para arriba, o sea que sería algo así. Esta sería esa función. Aquí obviamente se puede el circulito un poquito más pequeño y esa sería la función. Entonces, esto de acá es el numeral A. Ahora les voy a hacer uno de los otros numerales, porque vean que aquí es un segundo numeral, pero nos piden tres cosas diferentes. Y igual a f de x más 2, y igual a f de x menos 1 y otras operacioncitas. Entonces hagamos solo la primera, y las otras les va a quedar como tarea. Y igual a f de x más 2. Entonces el que estoy diciendo, voy a correr 2 unidades hacia la izquierda, toda la función. Por lo tanto, este que empezaba en 0, como lo estoy corriendo hacia la izquierda, va a empezar en donde? En menos 2. Y este también va a empezar en menos 2. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar la función? Me va a quedar de la siguiente manera. Acá estaría el menos 2. Por lo tanto, esa parábola abre desde acá con el puntico cerrado porque me lo incluye hacia la izquierda. Y por aquí arribita, en el 3, esta gráfica va a tirar hacia arriba. Y esto sería y igual a f de x más 2. Lo mismo sería entonces, por ejemplo, con esta de acá, sería correrlo una unidad hacia la derecha, recuerden, desde lo más adentro, y luego bajarla una unidad hacia abajo, hasta lo más afuera. Entonces, si se fijan, chicos, ya se vuelve como una repetición. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores y en la teoría que les había dado. Por esa razón, es lo que les comenté al principio, tienen que continuar estudiando por cuenta propia, profundizando, realizar ejercicios y llevarle dudas al profesor, también compartirlas en los grupos de talleres de WhatsApp, que para eso es que los cree, para que ustedes se colaboren entre los estudiantes y vayan creando nuevos compañeritos, nuevos amigos. Entonces, esa es la invitación, muchachos, que continúen estudiando. Recuerden pues el enlace del Drive para que revisen lo que son los parciales, los talleres, las grabaciones. Fíjense que yo les dije que al final se los iba a mostrar. Para los que de pronto no lo conocen, este materialcito de estudio les va a servir en este semestre y más adelante también. Entonces, fíjense que primero hay una carpeta que se llama Link de Interés. Ingresan ahí y van a encontrar los enlaces para solicitar tutorías personalizadas gratuitas con los tutores de bienestar. Entonces ingresan, hablan directamente con cada tutor y acuerdan la tutoría, no le tienen que pagar nada. Aparte también están los enlaces para las grabaciones de los talleres. El de este taller, a todos los que se hayan registrado les va a llegar al correo. Y si de pronto se les pierde el enlace, eso lo suben al canal de YouTube de Antivirus.
Por otro lado, fíjense que hay muchas materias. Entonces, voy a ingresar en cálculo diferencial, pero lo mismo va a pasar en las otras materias. Van a encontrar unos parciales y un documento que se llama importante. Cuando ingresan en un documento importante, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar los videos del curso, o sea, todo el semestre que el profesor les va a dar, todas las clases están aquí. Entonces, ustedes se pueden adelantar, pueden reforzar temas que ya vieron. Si de pronto nos acomodan con eso, están las clases de la Universidad Nacional. Por otro lado, también están las clases de un profesor que se llama Javier Porras y son las noticas, el libro que se llama Notas a Mano. Básicamente, todas las clases, todo el semestre, pero escritas de una manera más entendible, con ejemplitos. Entonces es más digerible para los estudiantes. También están los libros oficiales de la universidad y algunos otros que aunque sean más teóricos, es bueno que se empiecen a acostumbrar a ese lenguaje y los parciales, que es lo que más le interesa a los estudiantes, con algunos ejercicios resueltos. Entonces, no se no van muchachos, les deseo un feliz día, también que finalicen la semana de buena manera, éxitos para sus exámenes, los comentarios, sugerencias y críticas constructivas siempre son muy bien recibidas y que estén muy bien. Eso sería todo por el día. Muchísimas gracias. No, mil gracias. Pero ¿me puedes repetir cómo es que entro ahí al Drive para mirar eso? Claro que sí, ya te mando el enlace. Ok, te agradezco muchísimo. Con Mil, todo mil el gracias. ¿Al correo te puedo escribir? Sí, claro que sí. Ajá, cualquier Estos duda. Y espacios, también les voy a mandar estos también un espacios grupo son muy de provechosos. WhatsApp. Cuéntame, Estos espacios son muy provechosos, la verdad. ¿esos espacios son muy qué? Se aprovechan mucho, pues son muy Son muy útiles. interesantes. No, demasiado. Creo que No, un muchas pequeño gracias. salvavidas. La idea es esa, la idea es que antes de cada examen, anteriormente se hacía así, antes de cada examen se hace como un tallercito, lo mismo que nosotros hicimos acá, pero de todos los temas del parcial. Entonces, como estaba siendo un poquito escaso pues, para los estudiantes, se decidió hacerlo cada semana. Entonces, por este grupo de WhatsApp que yo les voy a compartir, les estoy enviando las invitaciones de todos los talleres, de todos los tutores. Y aparte, para que ustedes se vayan mandando ahí de pronto dudas, vayan solucionando ejercicios y vayan conociendo gente nueva. Entonces, son bienvenidos a todos los talleres. Recuerden que también algunos talleres son presenciales para que se animen a asistir y le compartan el material de esto a todos los compañeritos que para eso lo crean. Entonces, en el WhatsApp ya le compartí los dos enlaces. Muchos éxitos para el semestre, muchachos. Que estén muy bien. Gracias.